Muy buenas noches para todos, gracias por estar compartiendo estas voces críticas, voces que hoy se van a hacer escuchar y mucho, le puedo asegurar. Así que rápidamente voy a mostrarles el panel que tenemos hoy de invitados, muy importante por cierto, son todos candidatos a diputado provincial, están algunos por reelección, otros van por primera vez a querer ocupar una banca, luego de las PASO han quedado ya en carrera y faltan muy pocos días para que vamos a las urnas nuevamente los salteños y gran parte de la Argentina. Y vamos a presentarlos, sin dudas, vamos a ir conociéndolos, así que acompáñenme entonces a darle las buenas noches a todos. Bienvenidos, muchas gracias por estar. Gracias por la invitación, muy buenas bueno, noches. a varios ya los conocen, vamos a presentarlos. Allí está Andrés Uriani, ¿sí? Que nos estuvo visitando también en un momento. Andrés Uriani, candidato por el PRO. Allí tenemos a Roberto Di Bajur, ex ministro de Educación de la provincia. Isabel De Vita, una querida colega que también nos acompaña esta noche, que está, vamos a escuchar las propuestas de todos. Aquí seguimos con Héctor Chiván, también, que nos acompaña. La señora Susana Pontuzzi, buenas noches, bienvenida. Y el señor Claudio Del Pla, que está acá, diputado. Hola, bienvenido ¿qué tal? también. Un gusto. Bueno, en esta primera parte vamos nos falta más gente, eso sí hay que aclarar. No han venido todos los invitados, nos falta un poquito de dos invitados más por lo menos y ya estamos esperando que en cualquier momento lleguen hacia estas voces críticas. Y vamos a comenzar rápidamente a hacer una pequeña ronda, justamente. Vamos a empezar con Claudio Del Pla, que nos cuente, a ver, ¿por qué busca la reelección en esta ocasión? Y un resumen de propuestas para un próximo periodo legislativo. Bueno, porque es una etapa de grandes desafíos para la mayoría de este pueblo, que es la mayoría trabajadora, y esos desafíos tienen que ver con que vamos a una pulseada, en donde se pretende ajustar la economía sobre la base de sacrificar los derechos de las mayorías. Las bancadas del Partido Obrero tenemos una larga historia de lucha contra el trabajo negro y conquistas efectivas en este sentido, en el ámbito de la administración pública, en el ámbito privado, de defensa de derechos esenciales de la población como el derecho al acceso a la vivienda y de la gran discusión que hemos dado en la Cámara de Diputados en relación a poner el suelo urbano con prioridad para el uso de vivienda. Hoy se está construyendo en Pereira Rosas, porque nosotros dimos una larga batalla para que esas 100 hectáreas estén a disposición de la construcción de vivienda de parte del Estado. Y así podríamos hacer una enumeración muy larga. Para adelante, ¿qué viene? Y bueno, están amenazados los derechos de los trabajadores. Hay una reforma laboral, una reforma previsional, hay un ajuste fiscal que tiene una sola lógica, que es transferir costos que hoy subsidia el Estado o paga el Estado a costos que salen del bolsillo del trabajador. Tenemos una agenda de tarifazos por delante. Entonces, las bancadas del Partido Obrero son una conquista del pueblo trabajador y el mensaje de que deben continuar, o que es necesario que continúen, tiene que ver con esta agenda que hay por delante. No hay ninguna duda, la gente ha probado a lo largo de estos años, de qué lado estamos. Ese es el mensaje central. Bien, Susana Pontuzzi, en esta ocasión candidata a diputada provincial. ¿Vuelve el BRS? El gran desafío que el Partido Renovador de Salta vuelva a tener un espacio importante, una representación en la legislatura provincial por la Cámara, el Departamento Capital, es mucho que lo hemos perdido y ese es el gran desafío. Y nosotros tenemos una propuesta muy clara porque todos los problemas a los que nos vamos a referir siempre y que vemos que la gente recurrentemente habla, tienen una raíz, una base que es lo económico y para poder resolver esto nosotros ofrecemos y tenemos la propuesta de Salta Ciudad Zona Franca que nos va a permitir realmente dar este salto cualitativo y cuantitativo para Salta en su desarrollo, en su crecimiento, la generación de empleo y junto con la generación de empleo vienen todas las otras mejoras. Entonces, el espacio que el Partido Renovador tuvo en su momento lo queremos recuperar porque somos parte del frente, nos sentimos parte del frente, pero también hay que hacer los aportes que corresponden y creemos que hay varias cosas para aportar. Héctor Chiván, buenas noches, bienvenido también. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, una síntesis breve de propuestas, ¿sí? ¿Por qué la candidatura? Quienes me conocen saben que no vengo de la política y me parece que vamos a aportarle justamente después de la excelente elección que hicimos en las PASO, que estamos absolutamente seguros que lo vamos a mejorar en las elecciones generales. Venimos a aportarle esta mirada nueva y una mirada crítica
a la clase política, que por lo menos en los últimos 24 años, si no es más, han llevado a esta provincia al 4º lugar de pobreza en la Argentina. Y esto no es casual. En la Argentina y en Salta en particular, no debería ser una propuesta que los candidatos a legislador propongan control. Y precisamente por la falta de control en las cámaras legislativas, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los consejos deliberantes, es que han pasado las cosas que han pasado. Gastos reservados por cientos de millones de pesos que deben ser definitivamente erradicados, porque van a parar al bolsillo de los funcionarios públicos en el mejor de los casos, sin ningún tipo de rendición de cuentas. Y esto en todos los estamentos del Estado, desde el gobernador, pasando por los ministros, intendentes e incluso dentro de las mismas cámaras. Lamentablemente, lamento que no esté el doctor Godoy, porque es una de las cajas de gastos reservados. Llega supuestamente, vamos a esperarlo hasta el último momento. Lo vamos a hablar después. Bien. Una de las cajas de dinero más importantes que podrían ser destinadas, entre otras cosas, a los centros de salud que hemos recorrido y que no tienen ni hilo de sutura. A la educación, que realmente tiene déficit muy importantes en la provincia, a la generación de empleo, entre otras cosas. Isabel De Vita, bienvenida también. ¿Cómo estás? Vamos a contarle a la gente. Muy bienvenidos todos los candidatos, y yo especialmente agradecida a la producción y a este canal en el que trabajamos por la gente y su hábitat y la integración latinoamericana, y por nuestra salud con el compromiso de temas médicos de hace 27 años. Justamente, volcar en la Cámara la experiencia que recién mencioné, atinente a ese contacto con la gente que sigue el programa, con los profesionales médicos, los fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, están experimentando la tendencia de salud en la Argentina, que es hacia la privatización, y dejo de nombrar a las otras especialidades que son importantes, asistentes sociales, psicólogos, y realmente hay que bregar para que se defienda la salud pública y la educación pública, por una sencilla y poderosa razón, que son derechos constitucionales de la población que se verían afectados con esta tendencia progresiva a la privatización. Y como mencionaban acá recién, desde la gente y su hábitat, entiendo con la integración latinoamericana, y le comentaba a Yur que hacía un programa en General Güemes, que está muy cerca de la capital, cuando no existía una zona franca en Salta, y se pensaba incorporar una zona o en General Mosconi o en General Güemes, y allí las organizaciones intermedias, los colegios terciarios con alumnados con orientación a comercio exterior, abogaron, trabajaron, impulsaron lo que hoy es una realidad, pero que está dormida, y que reformar una ley. Coincido con las fuerzas políticas que entienden que sería generatriz de muchas fuentes laborales, pero hay que hacer una comisión urgente en la Cámara abocada a trabajar, primero sobre actualización, segundo sobre lo que es apertura a la incorporación de productos que emerjan de esa zona a través de la industria, que puedan ser consumidos dentro del territorio nacional. Mucho para hacer, mucho para avanzar en las áreas de salud, de educación y lo que es comercio exterior y corredor bioceánico. Contador Dipasur, bienvenido. Buenas noches, gracias. Buenas noches, por favor, al contrario. Bueno, nosotros desde el Frente Salteño lo que estamos ofreciendo son oportunidades. Nosotros tenemos claridad sobre dónde están las oportunidades en la provincia de Salta, qué es lo que viene hacia adelante. Nosotros entendemos cada vez que visitamos un hogar que lo primero que nos dicen es el tema del pozo, del cordón cuneta, de la luz, etc. Pero inmediatamente después empieza a contarnos la historia de ellos, la historia de que quieren mejorar su vivienda, quieren hacer su pieza, quieren independizarse, quieren un trabajo en blanco, quieren tener dignidad y la posibilidad de progresar. Bueno, ¿dónde están esas oportunidades? Nosotros tenemos ideas concretas, en serio, que se pueden hacer. No sabemos todos, decimos y compartimos, hay que generar trabajo. Bueno, pero ¿qué proponen específicamente? Nosotros sabemos que la mitad de las empresas del norte argentino, porque tenemos una encuesta que hicimos con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, dice que pueden generar trabajo, pero necesitan
supongamos, en este caso, conocimientos técnicos especializados. Entonces, nosotros a partir de ahí decidimos, bueno, vamos a ver qué están haciendo otros países, qué han hecho otras provincias. Bueno, nosotros proponemos crear un instituto tecnológico y de oficios en la provincia de Salta. Este instituto tecnológico funciona en otros lugares y es un trayecto más, además de ir a la universidad. Pasaron 27.000 salteños más a la educación superior en Salta en los últimos años. 27.000. Es más de un Martí Arena completo. Eran 68.000, hoy son 95.000. ¿Eso por qué? Porque hay más carrera, porque abrimos del interior, porque está el boleto gratuito, porque hay comedores, porque hay becas y una gran cantidad de cuestiones que hicieron que pasen más chicos a estudiar. Ahora, este trayecto técnico nos vendría a dar certificaciones parciales. Esto es decir, todos los años uno podría tener una certificación. Hemos investigado, hemos hablado con gente de Nación, hemos discutido a nivel nacional, yo lo hice personalmente, he llevado la propuesta y ya tenemos nosotros concretamente cómo podría funcionar en Salta. Un instituto tecnológico genera oportunidades de trabajo. Pensamos hacer un consejo donde participen los sindicatos, un consejo donde participen los empresarios, los consejos profesionales, el propio Estado y el propio gobierno, y también sentarnos entre todos a partir de ahí decir cuál va a ser la oferta educativa del trayecto técnico. Y si en la Escuela de Arte y Oficio hay 70, hemos sido promotores, pasamos de 8.000 alumnos a 14.000 alumnos en los últimos años en la Escuela de Arte y Oficio. Esto te vendría a dar un trayecto técnico superior, de tal manera que uno pueda ir por ese lugar. Ahora, ¿qué pasa en la tecnología? Audiovisuales, el tema de la programación, el tema de la robótica, bueno, todo eso también se podría hacer acá, además de los trayectos técnicos especializados clásicos, ¿no? Los oficios que conoce la gente. Bien, Andrés Ciuriani. Marcelo, muy buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que estoy orgulloso de formar parte del PRO, del partido que Mauricio Macri justamente creó para que podamos en esta etapa de cambio en la Argentina, en este caso junto a Martín Grande como candidato a diputado nacional, junto a Beto Castillo como candidato a concejal, formar parte de un equipo que nos damos cuenta que hay un cambio de paradigma en la Argentina. Realmente el otro ya deja de ser mi enemigo, pasa a ser alguien con el cual puedo generar consensos. Y esos consensos tienen que ser fruto de los problemas que tiene la gente. En Salta hay muchos problemas, Marcelo, vemos que hace falta vivienda, entonces tenemos que hacer alguna ley para que haya realmente terrenos para que la gente tenga con agua y cloaca la posibilidad de hacer su casa. Y ahí tenemos que estar en la discusión de la política. Cuando hablamos de educación, yo hablo del pacto social educativo. ¿Por qué? Porque hay que devolverle a la directora de escuela y a la maestra la autoridad que nunca tendría que haber perdido, para que los chicos tengan realmente un lugar donde poder formarse en valores, pero además no solo la infraestructura escolar, donde realmente puedan estos chicos el día de mañana elegir un arte o un oficio, formar una familia, en definitiva elegir una profesión, pero en definitiva volverse hombres y mujeres útiles a la sociedad. Por lo tanto, quiero llegar a la Cámara de Diputados para discutir esas cosas. La seguridad, que es otro gran problema. ¿Por qué no nos ocupamos de ver por qué tenemos una policía que está muchas veces abandonada, donde la justicia no acompaña, donde la gente se siente desamparada? Son muchos los temas que tenemos que ocuparnos los diputados y espero que el pueblo de Salta el 22 me acompañe, y ya te digo, con Martín Grande como diputado nacional y con Beto Castillo como concejal. Vamos a darle las buenas noches también a Ricardo Villada. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Un gusto. Ha llegado, por fin. Acá. Bueno, coméntenos, ¿por qué este salto del Consejo Deliberante a la Cámara de Diputados y un resumen de algunas propuestas legislativas para este periodo? Yo escucho hablar con atención a todos lo que plantean y la pregunta es ¿por qué no se puede hacer eso en Cámara de Diputados? Ahí, en el caso de Claudio, es diputado actualmente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando que en un ámbito como la Cámara de Diputados no podemos plasmar esto que con mucho énfasis han planteado cualquiera de ellos? La Cámara de Diputados necesita una renovación, necesita un cambio. No lo digo yo personalmente, lo dice todo el mundo. El otro día estaba con un dirigente de nuestro sector político de Primero Salta y me decía desde que yo nací que Godoy es presidente de la Cámara. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Y esto obviamente requiere audacia, requiere compromiso, requiere decisión. Y yo pretendo llevar la experiencia que tengo en el Consejo Deliberante de haber conducido un consejo, una cámara, con una situación complicada. Cuando yo asumí había 9 concejales del Partido Obrero, había una situación de tirantez y demás. Logramos justamente darle ese horizonte y alinear un consejo para que se ocupe de los temas de la gente.
Yo quiero que la Cámara de Diputados se ocupe más en defenderlo a usted y no en defender al gobernador de turno. Que ponga todo su esfuerzo en discutir los temas. Que cuando hablemos de seguridad no se ocupen del rosario de cosas que hizo, que ya hicieron. Se ocupe, en todo caso, de las cosas que faltan hacer. Porque eso es lo que quiere la gente. Se hizo cosas, se inauguraron hospitales en buena hora. ¿Quiere que aplaudamos? Aplaudamos. Pero ahora hablemos de lo que falta. Porque la gente en el día a día quiere eso de quienes lo representan. Yo quiero ser diputado y me propongo para ser diputado justamente para lograr esa posibilidad. Y veo realmente a mucha gente con quien me encantaría compartir esa Cámara porque sé que pueden aportar cosas muy valiosas para transformar esa realidad. La gente quiere otro perfil de Cámara de Diputados y Dios quiera que entre todos lo logremos. Vamos a proponerles una temática, justamente una pregunta puntual en este sentido, hablando de la Cámara de Diputados, ¿sí? Porque se han aprobado muchas leyes muy importantes en este último periodo legislativo, muy importantes, pero a la vez también diputados que hoy están en la oposición, por ejemplo, el otro día solicitaban la presentación de las cuentas generales de los ejercicios del 2013 al 2015, que no están, 2016, perdón, que no están presentados, hace 5 años aparentemente que no se presentan estas cuentas. Ustedes van a llegar a la Cámara de Diputados para buscar más derechos para los ciudadanos o para ejercer más control, justamente. Ahí, fíjate, diste algo, diste en la tecla con un tema. De hecho, tenemos un plan, un programa supuestamente de recuperación histórica en el norte. No sabemos cómo se gastaron esos 800 millones, por lo menos la ciudadanía no sabe, tendríamos que saberlo. Se tomó un empréstito, no sé si son de 300 millones, a una tasa del 9%. Creemos que está eso en un banco para pagar gastos corrientes. La pregunta es, ¿era para eso? Entonces, evidentemente que faltan controles. La auditoría de la provincia no es de la oposición, por lo tanto, digamos, si vos sos juez y parte, quiere decir que hay falta calidad institucional. Yo creo que tenemos que llegar a la Cámara de Diputados para que los controles existan. Hoy no los tenemos. De hecho, hay un planteo, concretamente con Saeta. Saeta es una empresa que tiene todo digamos, el poder para manejarse dentro del área metropolitana. ¿Quién controla Saeta para ver si cumple o no con el contrato? No existe. Bien, Héctor. Sí. Las dos preguntas que vos hiciste, o sea, si vamos a controlar o vamos a proponer para la gente, están estrechamente vinculadas. Vos mismo acabás de decir, el Poder Ejecutivo encabezado por el gobernador está incurriendo en una falta grave respecto de una obligación concreta que le impone la Constitución Provincial. La Constitución Provincial establece que hasta el día 30 de junio de cada año el gobernador debe presentar la cuenta general del ejercicio del periodo anterior. Si vos tenés que han omitido durante 3 años la presentación de la cuenta general del ejercicio, es imposible controlar, ¿sí? Entonces, vamos a exigir la presentación de la cuenta general del ejercicio para ver qué han gastado desde hace 3 años. Esto solo se da en Salta y esto es consecuencia de la impunidad con que gozan los gobernantes por lo menos desde hace 24 años. Y precisamente por eso la gente ha caído en cuenta de que, precisamente por eso nos ha puesto a la Unión Cívica Radical y a todas las fuerzas que componen nuestra lista, en que somos la alternativa real de gobierno entre esta eterna interna del Partido Justicialista que hoy se ve entre el oficialismo municipal y el oficialismo provincial. No podemos volver a caer en esa trampa. Sí. Bueno, hacías una pregunta dual, Marcelo, que tiene que ver si vamos a apuntar hacia la gente o hacia el control. Las dos cosas, porque el diputado es un representante del pueblo y el Frente Ciudadano para la Victoria en este caso pone el eje en el ciudadano
me ocupa enormemente la obesidad infantil, la diabetes infantil tipo 1, la defensoría del niño, son facetas elementales y tienen que ver con la labor de presupuesto también que pasa por la Cámara de Diputados, del porcentaje de lo que maneja la provincia en relación a educación y lo que maneja en relación a salud, dos áreas primordiales que hay que reforzar. Y lógicamente también está dentro del rol de los miembros de la Cámara Baja el control de los gastos del Estado, pero principalmente el tema de los presupuestos que le dan fuerza con la direccionalidad de lo que es porcentajes hacia lo que es salud y educación. Bien, sí. Mira, les cuento un poco lo que pasa en la realidad, porque nosotros jugamos un papel en los dos terrenos. En primer lugar, sobre el problema del control. Hay una mayoría muy abultada del oficialismo y de sus aliados que actúan como una especie de mecanismo de protección del Poder Ejecutivo para todos aquellos efectos que el Ejecutivo no quiera que se ventilen. Por ejemplo, los ministros. A ver, las crisis gravísimas que hemos tenido en esta provincia en materia de violencia de género y la principal ministra del área, la ministra Caletti, no ha podido ser discutida con la presencia de la ministra porque el oficialismo vetó la posibilidad de que ella, cumpliendo con una responsabilidad que tiene como ministra, viniera a dar explicaciones. Hemos vivido las crisis más graves en materia de femicidio y demás, y no la quieren exponer en la Cámara de Diputados. Opera una mayoría que tenemos, incluida lamentablemente el Partido de la Victoria, porque vota todo con el oficialismo, quiero decirte, ha sido así hasta ahora, vota todo, incluso estas cuestiones. Entonces, hay un mecanismo de blindar al Poder Ejecutivo con esta mayoría circunstancial. Esto es lo que funciona. Nosotros hemos planteado todos los temas, los grandes temas de control. La Comisión Investigadora de Salta Forestal, que es el mayor fraude que se le haya hecho a esta provincia, con 350.000 hectáreas que tendrían que estar haciendo el progreso del departamento ANTA, reinvirtiéndose en la zona la renta de esa tierra, quedaron como una renta parasitaria de los Olmedo y de otras empresas. Nosotros hicimos una comisión investigadora y en 30 días Godoy y la mayoría la cerró para que no se investigue hasta el final y no se llegue a la conclusión de que había que recuperar, porque estas empresas hicieron fraude con la concesión. Roberto Di-Pasú. Sí, me parece que sí tenemos que ser propositivos y conocer la realidad de cada uno de los lugares de la provincia, en este caso de la ciudad de Salta también, y del departamento capital específicamente, en este caso, en el caso nuestro, y tratar los temas que a la gente le importan. Mientras los candidatos, y esto hablo en el país, y hablo menos en Salta, la verdad, debo decirlo, están peleándose por cuestiones narcisistas y vanidosas y de la grieta. Pasa la realidad de los salteños todos los días, pasa la realidad argentino. Yo con Ricardo coincido, tenemos que nosotros crear acuerdos básicos sobre temas concretos que tengan que ver sobre Salta y sobre las oportunidades de crecimiento. Yo creo que entre los que estamos acá vamos a ser capaces de hacerlo, que obviamente cada uno está poniendo su posición. Sí creo en el control. Estuve con el Consejo de Ciencia Económica el otro día, me invitó a la comisión directiva. Hay un solo profesional de la ciencia económica para tratar un presupuesto gigante de la provincia. Bueno, en este caso estoy con Víctor Claros también, que viene de la Universidad Nacional, que es contador y un referente dentro de la Federación de Ciencia Económica. Somos los dos candidatos acá. Bueno, venimos a proponer también, ¿no? Una discusión también profesional. Los profesionales quieren tener también una mirada sobre el presupuesto de la provincia y sobre el control del mismo. Con respecto a las partidas presupuestarias, obviamente, todas las áreas dentro del gobierno de la provincia están buscando, me tocó estar en educación, estamos buscando siempre más recursos para nosotros, claro. Pero hay una cosa que es importante que la gente sepa, y acá nos tenemos que poner todos de acuerdo. Yo creo que nos tenemos que poner todos de acuerdo. Los recursos, hoy se está discutiendo el presupuesto nacional, que son los recursos para nuestra provincia. Entonces, ahí sí, entre todos nosotros tenemos que estar cuidando cuántos recursos van a venir acá. Digo, más allá del color político, y yo con el doctor tengo una gran relación, pero más allá del color político... Salta está recibiendo muy poco, o sea, dentro de las provincias del noroeste, sí, es la provincia per cápita que menos recibe, o sea, ese es un real problema. Históricamente, el 80% de los recursos de la provincia de Salta, el 80% son recursos nacionales. Si nosotros... Y ahí está el tema de la ley de coparticipación. En mi caso personal, yo escribí un fondo que se llama Fondo de Convergencia, junto con otros profesionales, y lo estamos discutiendo del 2010 para que lleguen más recursos en la provincia. Bueno, ahora esa discusión nunca la tenemos que pelear. Debo reconocer que en educación hemos recibido muchos recursos de nación en el último tiempo, pero el tema que tiene que ver con la coparticipación federal, todavía la Argentina tiene una gran deuda en ese sentido. En el año 94 se hizo la reforma y nunca se discutió
la ley de coparticipación federal. Jamás se hizo. Es un tema viejo, sin pero- dudas. Sí, Elemental. Susana Pontosí, Bueno, por ahí favor. vamos a estar todos de acuerdo. Me parece que ahí Perdón, nos y tenemos la que ley en unir. Salta es de 1976, Sí. la Los propia para gobernadores Salta. Romero y Urtubey cedieron recursos de las provincias en los pactos fiscales que han firmado, así que son corresponsables de que haya menos plata para Salta. No son, Nosotros no vemos el presupuesto nacional están ajenos. y vemos lo que recibe por habitante Salta y lo que recibe por habitante la provincia de Buenos Aires realmente es abrumadora. 37.000 contra 180 y pico mil. Entonces realmente es espantoso. Yo creo que coincido con Roberto Vivallur que hay que hacer esta discusión y llevarla al Congreso. Pero más allá, por eso vuelvo a insistir, creo que hay que equilibrar el mapa de nuestro país. Nosotros llevamos demasiados años mirando al puerto de Buenos Aires, quejándonos de la poca voluntad que tiene el gobierno nacional con los salteños, más allá de las diferencias partidarias que hubieron. Y entonces, o seguimos quejándonos o proponemos algo. Nosotros como Partido Renovador proponemos justamente dar este salto cualitativo y crear la zona franca para equilibrar de alguna manera el mapa nacional y empezar a generar nosotros nuestro desarrollo. Ingeniero Villado. Yo no sé si existe una antinomia entre representar a la gente o controlar, o sea, para mí es parte de lo mismo, te diría. Expresar lo que la gente necesita y levantar la voz, te digo, yo hoy por hoy cuando veo en la Cámara de Diputados, lo escucho a Claudio, lo escucho a Zapata, por ahí escuchás, los demás, como te digo, es como que hay, no quieren hablar muy mucho, ¿me entendés? Porque existe esta concepción que si hablo me pongo en contra de. Y yo creo que ese es el punto, digamos. Hay que entender que cuando uno critica, así como es voces críticas, cuando uno critica es constructivamente, no lo hace para mal, digamos. Entonces cuando hablamos del control, yo hablo, por ejemplo, muchas veces hablamos con muchos intendentes. Tú sabes que hay consejos deliberantes, que los consejos deliberantes tienen que controlar, y hay una ley que todavía no aprobó la legislatura, que es la ley de municipalidades, que viene del siglo pasado, digamos. Sí. Y eso significa mayor control. Y cuando yo hablo con los intendentes, les digo, eso es para protegerlo a ustedes, porque el control es para que justamente después no haya tanto juicio, sino cuántos intendentes hay procesados en la justicia. Entonces, las voces críticas hay que entenderlo como que es un elemento de valor. Cuesta mucho transformar la realidad. No sé cuántos vos debés saber más, cuántos diputados tiene el oficialismo, incluido todos sus aliados y demás, como 40, como no sé cuántos. Más de 40. Más de 40. O sea, no es que en esta elección la vamos a cambiar, pero sí te puedo asegurar, si con audacia empezamos a ocupar micrófono, empezamos a hablar de los temas y demás, vamos a dar un gran paso. Y eso es lo que está esperando la gente. Y eso también es control. Digo, nosotros hemos hecho un plan de 4 años, 2012-2016, 50 indicadores, y he ido a la Cámara de Diputados y a la de Senadores y se lo he mostrado, 50 indicadores sobre cómo tenía que evolucionar la educación en Salta. Lo mostramos, lo cumplimos. Y hicimos otro del 2016 al 2020, 50 indicadores también, que tiene que ver con la educación de la provincia. ¿Queremos discutir sobre eso? Acá está sobre la mesa. Hay un libro, lo podemos discutir. Entonces, el control tiene que ir por ahí. ¿Qué queremos que pase en tal cosa? Bueno, acá está. Entonces, ¿qué presupuesto va a tener este presupuesto? ¿Lo vas a cumplir? Y vos teníamos el programa 2030. Por favor, Esto se ha cumplido. No es que no hubo control ni que los ministros no fueron. Hemos ido a cada uno de los lugares, hemos dado respuestas, sabemos lo que hay que hacer y tenemos los 50 indicadores marcados. Sí. Acá pareciera... El tema de las paritarias A ver, presentes. vamos a poner blanco sobre negro, porque me parece que es muy importante aclarar algunas cuestiones. Yo estoy totalmente de acuerdo con que debemos concertar políticas y que esa va a ser una de las tareas monumentales que vamos a tener a nuestro cargo en la futura legislatura. Pero no podemos olvidar lo que pasó. No podemos olvidar lo que pasó. Nuestras historias son las que hablan por nosotros, ¿sí? Cuando
asume como presidente del Consejo Deliberante el señor Turi Rodríguez, Sí. durante la gestión de Miguel Issa, desaparecieron literalmente 26 millones de pesos. El doctor Roque Rueda presentó una acción tendiente al esclarecimiento de esa situación. Después asumiste vos, Ricardo, hubieron demoras, los papeles nunca se negaron a la justicia a presentarlos. A instancia del Partido Obrero se pidió el desafuero de Turi Rodríguez, no se hizo lugar por un acuerdo de toda la bancada justicialista, en virtud de esta acción que presentó nuestro candidato a senador, el doctor Roque Rueda, ¿sí? Y la legislatura se pasó 2 años discutiendo precisamente acerca de esos 26 millones de pesos que habían desaparecido. Cuando aparecieron los comprobantes eran nefastos. No acreditaban absolutamente nada. Bien, vamos a Entonces, hacer un corte, así que redondeemos un poquito, le damos... No, muy brevemente, yo quería decir lo siguiente. Hace 5 años, por ejemplo, que está en la agenda de debate parlamentario, porque nosotros lo introdujimos, una reforma sustancial del Estatuto del Educador, Sí. que es la ley marco, vendría a ser el convenio de trabajo de los maestros, que está muy precarizado hoy, que necesita titularizaciones anuales. El oficialismo bloquea. Aquí lo que hay que desarrollar, bloquea absolutamente. Hace 5 años, y el oficialismo que tiene esta mayoría no quiere avanzar en el tratamiento del Estatuto del Educador. Y yo presenté el primero de los proyectos y bloquea. Usted presentó uno, 17 más, hay 16 más aparte del de usted. 5 años, los que tienen los números son ustedes y no quieren que avance la sanción. Usted está equivocado. Nosotros solos no podemos sancionar. Mentira. Esto es absolutamente así. Diputado, diga la verdad al pueblo. Absolutamente así. Si tiene recibido, más de 2 tercios, ¿por qué no sancionan el Estatuto del Educador? Lo he presentado. Hemos hablado con toda la 5. parte. Por eso son 5. Entonces Por eso, diga lo que son. si tiene más de 2 tercios, sancionen el Estatuto del Educador. Bueno, el Ejecutivo lo ha mandado. Digo, no mandaron nada. No, pero por trabaron, favor, solamente por trabaron. Favor, diga la verdad. Nosotros hacemos una pequeña pausa en Voces Críticas, pequeña, nada más cortita. Ya seguimos con un tema que también va a seguramente causar algún tipo de debate aquí en Voces Críticas. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. El aire es nuestro. Buenos días. Gracias por 148. Nuevo número de atención ciudadana. Se eliminan todos los 0800. 148. Único, gratuito y para toda la provincia. Si tenés consultas, querés sacar turnos, si necesitas asesoramiento para gestión de trámites o seguimiento de expedientes, o simplemente necesitas información, solo marcás 148 desde cualquier teléfono de lunes a viernes de 8 a 20 horas y te ayudamos. Paulatinamente, incorporaremos los principales hospitales y centros de salud de la provincia. Ahora, para tu comodidad, solo quedan el 911 para emergencias y el 148 para todos los demás servicios que presta el gobierno provincial. Estamos cada vez más cerca tuyo. Atención ciudadana. Jefatura de Gabinete. Gobierno de la provincia de Salta. Fin de espacio publicitario. El aire es nuestro. Segunda parte de Voces Críticas. En esta ocasión vamos a seguir con más preguntas. En esta ocasión vamos a darles otra consigna a los candidatos que están invitados.
¿Ustedes apoyarían la modificación de reelecciones tanto para el Poder Ejecutivo como para el Legislativo? ¿Y se podría concretar una reforma de la Constitución provincial en este sentido? Tenemos una Constitución que, hablando de periodos, avala y dicen que es una interpretación que se dio en su momento. Es fundamental, Marcelo, porque los argentinos ya somos testigos de lo que ha pasado con las reelecciones, es decir, 10 años de Menem, 12 de los Kirchner, ahora tuvimos 2 gobernadores en 24 años, creo que la Constitución de Salta habilite 3 mandatos es demasiado, por lo tanto, ya por la experiencia que tenemos, creo que tenemos que llevar esto al ámbito que corresponde, que es una reforma de la Constitución, porque esto sí es grave para ¿Y el la coto democracia? en cuanto a los periodos legislativos que propone uno de los candidatos a senador, inclusive? Sí, Susana. Tiene que ser. Me parece que se habla mucho de la renovación en política y hace falta hacer una renovación en política. A mí me parece que uno puede tener un par de mandatos, pero hay que cumplir el mandato, volver como cualquier hijo de vecino, contactarse, no perder ese hilo conductor con el vecino, que nunca se debería perder, y desgraciadamente muchos políticos se sientan, ocupan un cargo y pierden ese contacto con la realidad durísima de todos los días, y entonces ahí es donde empieza a generarse esta distancia y se habla de casta política y se habla de una dirigencia, cuando yo creo que somos pares y que hay que empezar a resolver las cosas con el vecino. Me parece más que lógico que haya un coto en la cantidad de reelecciones justamente para poder generar la renovación en política. Yo creo que es imprescindible la reforma de la Constitución en orden a limitar la reelección del gobernador a una sola, la de los legisladores a una sola, la de los concejales ampliarla, porque me parece que es muy corta la de 2 años, ampliarla a 4 años con posibilidad también de una reelección, como en todo el país, la de los intendentes a una sola reelección, pero también, Marcelo, me parece que es importantísimo la reforma de la Constitución en orden a que el máximo tribunal de la provincia no se vea sometido a que cada 6 años tenga que ir, y esta ha sido una idea de Juan Carlos Romero, la reforma que hizo Juan Carlos Romero, en orden a que los ministros de la Corte tengan que ir cada 6 años a renovar su mandato. Los jueces de la Corte, siendo los jueces del tribunal que interpreta la Constitución provincial, se ven sometidos al escarnio de tener que ir a demostrar que han hecho bien los deberes frente al Poder Ejecutivo provincial cada 6 años para obtener una renovación de su mandato. Los jueces, para que nuestra Constitución provincial se ajuste a la Constitución nacional y a un sistema republicano de gobierno, deben tener estabilidad, como la tienen los jueces inferiores. Bien, Ricardo. Yo quería... Sí, en cuanto a poner nuevas tónicas, en cuanto a limitación de los mandatos, me parece muy positiva. En cuanto a los concejales también, 2 años es muy poco para lo que es la entrega y su trabajo dentro del Consejo Deliberante y hacia la ciudad con las problemáticas que la ciudad de Salta tiene. En cuanto a las auditorías o contralor, siento que hay que reformarla a la Constitución provincial en relación a incorporar más miembros de la oposición a ese tipo de auditorías e incorporar a organizaciones intermedias que están muy especializadas en lo que es control del gasto del Estado, porque la mirada de estas instituciones especializadas, insisto, con el piel a piel con la comunidad es positiva para lo que signifique la transparencia y el manejo de lo que significa también la inversión. Y en cuanto a la obra pública, la tecnología avanzó tanto que poder manifestar a tiempo real los gastos de obra pública, de infraestructura, ya sea en San Antonio de los Cobres, en Cafayate, en Salta Capital, pero que el ciudadano a tiempo real pueda ver cuánto ha costado un hormigón, cuál es el manejo de la obra, cómo se va realizando, cómo se va aplicando el presupuesto
a partir de una licitación me parece elemental. Bien, Claudio. Sí, lo siguiente, bueno, yo fui constituyente en el 2003 para expresarme por el no a la reelección, así que ya voté por el no a la reelección. Quiero decir lo siguiente, el problema es mucho más profundo de si reelección sí o reelección no. Nosotros estamos a favor que se modifique, se limiten, ningún problema, pero hay algo más serio. El problema es cuando la gente vota y siente que incluso antes de haber asumido a alguien que votó, ya está en otra posición política, es decir, lo que en el país se ha conocido como la borocotización. Es decir, vos votás a uno y se da vuelta, lo votás por un programa y hace otro. Entonces, ¿cuál es el significado del voto? Tiene que haber un mecanismo de revocatoria de mandatos. Es decir, el derecho que por iniciativa popular, como existe por ejemplo en la Constitución de La Rioja, se pueda revocar el mandato que dio el pueblo, y tiene que ser el pueblo el que pueda tener esa facultad. Para nosotros es absolutamente clave. Nosotros creemos que los funcionarios tienen que ser responsables en toda la línea. Por ejemplo, en el marco actual hemos tenido que ir a la justicia por la responsabilidad de los funcionarios, de Miguel Isa, de Sáenz, en un caso gravísimo que afecta gravemente el interés público, el medio ambiente, que es el contrato con Agrotécnica Fueguina en esta ciudad. Hoy se ha confirmado, perdóname que termine, se ha confirmado, votaron a favor de debido en la Cámara de Diputados. Pero no digas un absurdo, no hemos votado, de ninguna manera votamos a favor de debido, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Una incoherencia total. De ninguna manera, déjame terminar, y te voy a explicar también, de ninguna manera. Entonces nosotros estamos llevando adelante una causa penal para que paguen por sus responsabilidades penales estos funcionarios, pero también que paguen de su patrimonio, porque han hecho un daño gravísimo a la ciudad y ahora está comprobado el nivel de contaminación que tiene el río como responsabilidad, entre otras, de esta empresa y de los políticos que allí la ponen. Este es el punto. Debido va a ir preso cuando lo mande preso a la justicia. Sí, bueno, pero el Parlamento argentino estaba actuando del Parlamento y déjame Pablo terminar. López lo el Parlamento de ninguna manera. Pablo López el lo Parlamento protegió. argentino estaba actuando de manera ilegal, como quiso actuar de manera ilegal conmigo el Parlamento de Salta cuando me quiso expulsar de la Cámara por una actitud en relación a la huelga docente. Del mismo modo, nosotros creemos que el que tiene que tener el derecho de revocar un mandato es el que vota y no una mayoría circunstancial. Así pasó en el 2002 con el concejal Capellán. Tampoco apoyamos aquello porque somos demócratas siempre, no cuando nos conviene. La Constitución Esa es la diferencia Nacional con otros. Le arroga a la Cámara la faculdad de excluir cuando hay inhabilidad. Pero debido se presentaba al día siguiente y lo reponían en el cargo. Esto es una puesta en escena, un circo completo. Que lo reponga la gente. Es un circo completo, que lo objetaron con Carrió y compañía. Por favor. ¿Por qué no lo objetaron a Menem? Porque es del palo de ustedes, por favor. Por favor, Ricardo Villada, ahora. Del palo no es de Cambiemos. No vota con Cambiemos, Menem. No vota con Cambiemos, Menem. Vamos a escuchar en el Senado, por favor. Vamos a escuchar a Ricardo Villada. Por favor. Consultaste acerca del tema de las reelecciones. ¿Vos escuchaste a alguien acá que esté en desacuerdo? Todos la quieren limitar. Todos están totalmente de acuerdo. A principios del año, el gobernador convocó un diálogo político. Convocó a todos los sectores. Yo personalmente fui a ese diálogo político en representación de mi partido. ¿Has visto cuando vos decís, basta de zaraza? O sea, lo único que resta es hacerlo. La gente lo quiere, todo lo que estamos acá lo queremos. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué no se hace? Porque de las palabras al hecho está esa gran diferencia que es la voluntad política de los que conducen. Y acá hay una falta de voluntad política del oficialismo provincial en convocar una reforma para limitar los mandatos de los intendentes, que es algo, como te digo ya, pero todo el mundo se ha expresado, ha escrito documentos y demás. Entonces, hace falta voluntad política, además de expresar esto. Y lo segundo, yo escucho que se habla en que hay que limitar y limitar. Y ahora, ¿por qué no nos autolimitamos? Yo estoy en desacuerdo con las reelecciones indefinidas, en desacuerdo con las ¿Sabés lo que hice? No hacerlo. Es fácil. Fui electo concejal, fui reelecto, listo. No lo hago. También hay que tener la voluntad de ser consecuente entre lo que pienso y lo que hago. Yo creo que de esa manera también nosotros vamos a dar un mensaje de coherencia a la gente que dice, estos tipos están todos locos.
Todos dicen que hay que poner limitaciones, todo, pero no se hace y no lo hacen tampoco, digamos. Es el momento de incorporar gente nueva a la Cámara, es el momento de poner también activamente fin a esas gestiones continuas e indefinidas, y es el poder que tiene, agrego a lo que dijo Villada, el poder que tiene la ciudadanía de hacerlo en estas elecciones de octubre, de poner gente nueva en la Cámara, en el caso mío como mujer también para representar al género. La oportunidad la tiene el pueblo en este caso. Roberto. En mi caso es primera vez que me presento en elecciones y creo que muchos también es la primera vez que se presentan. Creo que nosotros como primera vez que nos presentamos tenemos ganas de renovar. Creo que tenemos distintas voces y distintas miradas, pero sí ganas de renovar. Me parece que sí, deberían limitarse a una, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, y si nos vamos al Consejo Deliberante, también coincido que 2 años es muy poco tiempo, me parece que también debería extenderse un poco, pero también limitarse a una. Creo que es prudente. Prudente viene de mirar más allá, ¿no? La etimología es providere, de ver más allá. Creo que nosotros, viendo más allá y viendo cómo podrían ir conformándose, en estas elecciones viene gente del periodismo, viene gente del sector empresarial, viene gente de la docencia, vienen profesionales, vienen personas de distintos sectores, de las universidades, de los barrios. Entonces, me parece que está bien la gran cantidad de candidatos y de los orígenes de esos candidatos, está muy bien. Entonces, nosotros tenemos una oportunidad histórica. Todo lo que estamos acá, de ser consecuente, como dice Ricardo, seamos consecuentes, vamos para adelante, nos pongamos de acuerdo en estas cosas, reformemos lo que podamos reformar y el cambio de verdad viene además por discutir los temas que le interesan hoy al pueblo de Salta, que no seamos justamente una escribanía de gobierno, que sea el levantamano por lo que dicen los ejecutivos. Hay que discutir los temas de la gente arriba de la mesa de la política. Es que una ley va a durar más de un gobierno. Lo bueno en la legislatura, sea o no oficialista, es que pero la idea es discutir, no se discute. Vos ves que siempre se levanta la mano por el mandato de lo que dan los ejecutivos. Ni el Código Civil se debatió en la Argentina, lo hicieron 3 personas y no se debatió. Increíble. Bien, vamos a pasar a otro tema ahora y vamos a consultarles. Bueno, los discursos en el último tiempo, no tanto a nivel provincial, pero sí nacional, y vemos que algunos aquí a nivel provincial también se dan. Están llamando a votar en contra o a favor de, por lo general, pero se escuchan pocas propuestas. ¿Ustedes creen que está polarizada la campaña aquí en Salta? ¿Qué tipo de oposición serían de llegar justamente a una banca? Hablemos de un recambio incluso de gobierno que viene en el 2019. Evidentemente esto se inscribe en lo que decíamos recién, ¿no? O sea, esta falsa opción que ofrece siempre, por lo menos desde hace 24 años, el partido gobernante. Tenemos en Salta un régimen de partido único que no se condice en absoluto con un sistema democrático. Hace a la esencia de la democracia la alternancia en el poder. El romerismo ha prohijado al urtubeísmo, y en el seno tanto del romerismo como del urtubeísmo también se ha formado Gustavo Sáenz, que se pretende presentar hoy como una falsa opción, como una falsa oposición al gobierno de Juan Manuel Urtubey. Precisamente eso lo ha advertido la gente y la ha puesto a la Unión Cívica Radical con todas las fuerzas que la componen, algunos sectores del PRO, la coalición cívica. No, del PRO no, perdón, no nos mezclemos. Yo soy secretario del PRO. Bueno, yo te digo, del PRO en Salta, Pedro Rumi, así que Pedro Rumi, Sofía Sierra, bueno, está bien. Sofía Sierra, Pedro Rumi vienen de ese sector, muy representativos de ese sector. La coalición cívica, con sus máximos referentes, Ernesto Cataldi, Margarita Duró, organizaciones sociales, sectores independientes como Roque Rueda, nos han colocado como la alternativa real a esa falsa opción que ofrece el justicialismo de régimen de partido único. Bien, justamente no es lo que hoy quiere la gente no quiere pensar en el pasado del amigo enemigo, que es lo que está proponiendo hoy Héctor. Es totalmente amigo distinto. enemigo.
Justamente el presidente Macri dijo, entre otras único. cosas, no solo luchar contra la pobreza, el narcotráfico, sino también unir a los argentinos. Y también nos tenemos que unir los salteños. Lo hemos hecho en el Consejo Deliberante, acá está Ricardo, hemos compartido con todos los sectores, una discusión de los problemas de la gente y hemos logrado hacerlo en el Consejo Deliberante. Lo queremos también hacer en la legislatura. Cuando habla de Gustavo Sáenz y cuando le han dicho mendigo, me sumo entonces al mendigaje, porque hemos ido a Buenos Aires a buscar los recursos que nunca habían llegado a Salta. Es la segunda provincia junto con San Juan que tiene hoy obra pública, pero en cantidades que nunca habíamos imaginado. 1.064 millones de pesos para la ciudad de Salta, 3.000 millones para la provincia. Fíjate si no es eso justamente gestión y tratar de mirar para adelante, buscándole agua y cloaca a la gente que no lo tiene. Por Dios, cosas que estamos haciendo y vamos a hacer mucho más. Juntos vamos a poder hacer muchas cosas más. No es cuestión de decir si soy de un partido o del otro. Este espacio de Cambiemos lo conformamos. Peronista, radical, independiente, gente del PRO y del PPS y del PRS también. ¿Por qué? Porque tengo una mirada de futuro. Estamos pensando en el futuro de Salta. Precisamente porque eso no es Cambiemos, la Unión Cívica Radical, que es cofundadora de Cambiemos, no ha ingresado en esa alianza y con Martín Grande como diputado a sabiendas nacional. de que detrás de ese armado está Juan Carlos Romero, que es una persona que tiene que dar muchas explicaciones en la justicia. Vos fíjate que la característica de esta campaña, yo por ahí me preguntaba hoy un colega tuyo cómo veía la campaña y yo le decía larga por lo menos en comparación. Si ustedes recuerdan la elección pasada, las PASO fueron en abril y en mayo fueron las generales, o sea que hubo un mes. Acá las PASO fueron el 13 de agosto y las generales el 22 de octubre. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos hablando, digamos? De alguna manera ya estamos cansando a la gente. Entonces, si nosotros hacemos propuesta o peleamos, ya no es una cuestión de factor tiempo, está dependiendo de nosotros. Yo, gracias a Dios, veo que la gran mayoría hace propuestas. No coincidiré en todas, tengo diferencias con algunas y demás, pero la gente está proponiendo cosas, especialmente los que son, digamos, cabezas políticas, te diría. Se ha generado un marco de discusión. Existen algunos chisporrotazos, salen algunos videos, uno habla del otro y demás, pero yo creo que hay un espacio importante para la propuesta. Y creo que eso va gestando lo que va a ser necesariamente el tiempo que viene. Termina un ciclo, termina el ciclo de Juan Manuel Urtubey en Salta. 3 mandatos, tuvo sus cosas positivas, tuvo sus cosas negativas, hay gente que fue más crítica y demás, pero termina. Y por lo tanto, la gente no está preguntando cuál es el nombre que viene. No. El nombre que vino después de Romero tuvo la inteligencia de decir: yo planteo la reivindicación del interior versus la capital. La esperanza, decía Urtubey, ¿te acordás? Y bueno, y supo ganarse la confianza de la gente. Ahora tiene que emerger con claridad una propuesta diferente. Y no se trata de sectores, no se trata de partidos, se trata de ideas, se trata de propuestas y se trata de ser consecuente con las historias de cada uno. Entonces, el espacio que viene para el nuevo tiempo, nosotros somos los protagonistas para construirlo. Nosotros no somos espectadores. Nosotros tenemos que generar propuestas, tenemos que mostrarle a la gente, porque guarda, nosotros hoy ponemos muchas propuestas, algunas serán votadas por la gente. Ojo que la gente va a pedir que se cumpla, porque si no, acá estamos proponiendo cosas y si después eso no se cumpla, ha sido puro verso, digamos. Sin duda que sí. Marcelo, la gente está esperando que se resuelva en esta Argentina que tiene recursos, por ejemplo en el norte, que los recursos sean regionalizados, para evitar eso de mendigar a Buenos Aires un ingreso que en este caso lo va a pagar quien no ha nacido todavía con una deuda externa que es la mayor de toda Sudamérica. La gente espera que se controle el precio de las tarifas, el control del combustible que va a subir. La gente en la calle, ¿qué nos dice? El adulto mayor, que le faltan los medicamentos porque el PAMI ya de pronto se los comienza a no cubrir. ¿Qué nos dice en la calle la gente? Que el kinesiólogo, por ejemplo, lo va a atender pero en forma privada porque el mismo profesional hoy está limitado de hacerlo en la parte pública. Es decir, la realidad es la verdad.
la realidad de lo que está experimentando el ciudadano es la verdad, y uno cuando sale sinceramente la escucha, porque cuando un diputado va a ejercer, va a ser en representación del pueblo, y los proyectos que surjan van a ser en función de las necesidades de la gente, de modo que no podemos desoír un docente con un salario que ha quedado lejos de, como sueldo, lejos de la canasta familiar. Es necesario defender las paritarias, es necesario defender la salud pública, es necesario defender a los profesionales de la salud, porque realmente hacen a la calidad de vida de la población. Así que básicamente en la campaña, ¿qué decimos? Escuchar, tomar, absorber y ver que los proyectos surgen de la necesidad de la gente. Sí, Roberto. Yo coincido. Creo que los proyectos nuestros tienen que estar en función de la necesidad de la gente, básicamente en los temas que hacen a su vida cotidiana, básicamente a que su poder adquisitivo le pueda ganar a la inflación. En el año pasado le ha ganado la inflación al poder adquisitivo de las personas, por muchas razones. Tenemos el tema de la devaluación, tenemos el tema de las tarifas, tenemos otros temas más que no se ha podido controlar bien la inflación, una inflación muy grande. Es verdad, está bajando la inflación, nosotros tenemos que pelear también porque Salta, en ese mundo que viene nacional, le podamos resolver el tema cotidiano a las personas, y eso no, nosotros no podemos luchar desde Salta contra la inflación. Lo que nosotros sí podemos es generar oportunidades acá, oportunidades para el joven, oportunidades para la mujer emprendedora que está en el barrio, que va a la feria, ¿no? Para los pequeños empresarios. Digo, nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente y planificar también qué es lo que podemos hacer nosotros desde Salta. ¿Cómo nosotros podemos poner de acuerdo para hacer un plan que de verdad sea cumplible? Nosotros sí sabemos hacerlo a los planes, sí podemos controlarlo, y tenemos la posibilidad de agarrar un presupuesto y saber si ese presupuesto de verdad se condice con los objetivos que tiene la provincia. Podremos lo que podremos. Y ahora, pelear recursos nacionales a través de ir a pedirle a un funcionario, a través de reformar la ley de coparticipación, a través de un fondo adicional con criterio objetivo de reparto, que serán nuestros legisladores nacionales, pero nosotros desde acá lo podemos impulsar. No, eso concreta, sin deuda, sin este endeudamiento extraordinario, claro, que está teniendo de 100.000 millones de dólares. Pero que endeudan a las Yo quiero plantear lo siguiente. Miren, veamos un ejemplo. Hoy, en este mismo momento, se está haciendo un gran relevamiento de todas las viviendas urbanas. Hay una inversión muy importante del gobierno de la provincia porque quieren hacer un revalúo, es decir, volver a tasar el precio de las viviendas en función de las nuevas construcciones y demás, para ir a cobrar más en ese bien que en un 80-90% es el bien único de una familia que vive allí. Es un bien de uso, no lo tiene para vender, lo tiene para vivir. Sin embargo, hay una mira puesta para encarar una crisis fiscal que es muy seria, por eso se han endeudado y han triplicado la deuda en un año triplicaron la deuda, ¿no es cierto? Quieren tapar el agujero, ¿por dónde? Que pague más la gente que tiene una vivienda única de uso familiar. Al revés, el Partido Obrero dice lo siguiente: la gran producción agropecuaria paga 30 veces menos de lo que debería pagar en función del inmobiliario rural. Hemos reclamado en la Cámara y vamos a reclamar ahora que se haga un fondo para enfrentar la crisis que efectivamente existe, para que no sea sobre las espaldas de una familia que tiene la vivienda como bien de uso familiar que caiga las consecuencias de la crisis, que es lo mismo que se hace cuando se sube una tarifa, cuando en los últimos 12 meses el boleto de ómnibus subió casi el 100%, o el agua, o la luz. Entonces, lo que está a discusión en la próxima etapa, y cuando vota al Frente Izquierda del Partido Obrero, la gente sabe que está votando un tipo de salida a la crisis, es si la crisis se transfiere a las mayorías trabajadoras, al dueño de una vivienda única que la tiene para vivir, o los que tienen más espaldas, las grandes actividades económicas, el capital financiero, se pone sobre ellos el costo de la salida de la crisis. Nuestros proyectos parlamentarios tienen esa guía, por eso estamos recuperando derechos donde vienen a quitarlo. Acaba de obtener media sanción, por ejemplo, un proyecto de ley de un viejo reclamo, jardines maternales para el empleado público, para que el que trabaja pueda tener a su hijo hasta los 4 años cerca de donde él trabaja. Y el tema Sí, de Susana. Una Sí. sola cosa que me parece que casi diría me preocupa, porque si esto sería el cuerpo legislativo, parece que hay que levantar la voz para tener la razón, o hay que interrumpir al otro para poder meter la idea. Creo que cuando uno tiene las ideas muy claras y cuando tiene un compromiso muy serio con una propuesta, puede tomarse el tiempo de esperar para poder presentarla a la ciudadanía, porque si no es como que estamos ahí tratando de meter el bocadito y realmente la gente no termina de entender nada. Desde el Partido Renovador de Salta, desde Pares, tenemos una propuesta, ha sido muy clara, hemos sido muy respetuosos a la hora de presentarla, incluso en los debates que se hacen complicados,
cuando se levanta la voz, cosa que a mí me desagrada bastante, o cuando se interrumpe permanentemente al otro. Y me parece que esto no es un buen ejemplo, como digo yo, en la política, cuando somos nosotros quienes somos los que permanentemente queremos invitar a que otros se sumen a la política, a que participen de la política. Y si no damos el buen ejemplo, y coincido con Ricardo en hacer lo que uno dice y comportarse de la manera que pretendemos que todos nos comportemos en la sociedad, es lo que podemos enseñar. Bien, sí, lo último. Una pequeña cosita. Lo último, que pasamos a otro tema. Sí. Respecto a lo que decía recién Claudio del PLA. Sí. El tema que me parece que debemos poner mucho acento en la agenda legislativa que viene, no es solamente seguir recaudando y seguir recaudando, porque estamos asfixiando a los sectores de menos recursos, estamos asfixiando a la pequeña y mediana empresa, seguimos asfixiando a todos los sectores sociales. El tema que debemos poner en la agenda es lo que él llamó el agujero fiscal. El Estado es un barril sin fondos, sin fondos. Por eso es que decimos que el ajuste lo tiene que hacer la clase política respecto de sí misma. Bien, sí. Sí, yo digo que la gente espera el compromiso de los candidatos y de quienes conformen la Cámara Baja y la Cámara Alta, pero con premura. No hay tiempo para decir, hay que dar gobernabilidad. Si el general Perón viviese, vería que las reservas en oro se van a Inglaterra, vería que el ciudadano está desprotegido en lo que es costos de tarifas, y vería que el ingreso del trabajador y que un factible ajuste, más allá de la flexibilización laboral, pone en riesgo las fuentes laborales. Creo que la gente no espera tanto paciencias y mucha tranquilidad. La gente está esperando acción y muy rápida para frenar el ajuste. Bien, teníamos muchas otras preguntas, porque la verdad que es un placer poder escuchar distintas voces juntas, sin que concuerden en algunas cosas y en otras no, sin dudas. Pero, bueno, tenemos que hacer las últimas ya, y es una que es clave quizás para la política actual salteña, ¿no? Y es justamente si apoyarían una candidatura a nivel nacional del actual gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey, como futuro presidenciable. Yo te digo terminantemente no. Llevamos 12 años, 10 años de gestión, más 2 años que le quedan, y repito, la provincia tiene índice de desempleo por encima de la media nacional, índice de mortalidad infantil por encima de la media nacional, índice de muerte de madres embarazadas por encima, duplica a la de La Pampa. Bien. La prueba a aprender la ha dejado a la provincia en el tercer último lugar. O sea, lamentablemente no tiene nada para mostrar, nada para acreditar como para que sea el candidato a presidente. Con todo. En primer lugar, buscaría un porteño en tu caso, digo, yo buscaría un salteño. Desde la configuración, digo, yo creo en el federalismo. Yo creo en el federalismo, ¿no? Vos buscarías una persona de otro lugar. No han habido gobiernos más unitarios que los de Kirchner y los de Menem. Por favor, Héctor. Escúchenlo a Pontuzzi, que le dice, ¿cómo hay que hablar? No, yo te digo nada. No hay que gritar. Ya terminaste tu idea. Equivocada, desinformada en muchas cosas. No se trata de dónde venimos, sino qué hacemos. hacemos. ¿Cómo que no? Sí se trata. Mire, yo le digo así. Pontuzzi, por favor, lo corrige. Pontuzzi, usted estaba... Claro. Déjeme terminar la cámara, le aclaro, digamos. Hay que mantener la calma. ¿Puedo hablar ahora, sí, por favor, contador, sí. Déjeme... Meta. Digo, me parece a mí que cuando uno ve la República Argentina, la ve dividida en 3 partes, ¿no? El norte pobre, el centro rico y la Patagonia con temas patagónicos, con los problemas que tiene la Patagonia. Los indicadores socioeconómicos, en casi todos los indicadores, porque en educación son mejores que el promedio nacional, en casi todos los indicadores socioeconómicos nos da peor a nosotros el norte que el centro y que la Patagonia. ¿Y esto es por qué? Esto fue por la configuración socioeconómica centrípeta de los últimos 200 años, hacia el centro, con un unitarismo argentino. Ahora, hay que conocer el norte argentino, hay que caminar esta Argentina.
El obelisco es un lugar muy peligroso para tomar decisiones, es muy peligroso. El escritorio también. Si uno no conoce una provincia de 155.000 kilómetros cuadrados, una provincia que la única provincia argentina que tiene 3 países fronterizos, una provincia argentina que tiene 9 etnias, 7 no hablan el castellano, sin agua, sin cloaca, sin trenes, sin el control fronterizo nacional. A nosotros nos dicen a veces, Salta debería estar agradecida de lo que Nación le dio. A ver, yo soy la Nación, una persona de Santa Victoria es la Nación, una persona de Nazareno es la Nación, nosotros somos la Nación argentina. Ahora, si uno no conoce eso, si uno no conoce, es muy difícil que uno tome una decisión acertada. Hay personas que dicen que tener educación en Nazareno es caro. Digo, pero escúcheme, me sale más caro que mandarlo a una universidad extranjera. Le digo, ¿lo vas a mandar a una universidad extranjera? Si no existe la educación, si no existen los 120 secundados que hemos creado nosotros, en lugares donde no había, no existirían. Entonces, dice, hay muchos docentes, pero que tienen que ir a esos lugares. Si no, ¿cómo nosotros vamos a garantizar eso? Para eso necesitamos una persona que conozca, para eso necesitamos una persona que haya caminado en la Argentina, para eso necesitamos una persona que tenga sensibilidad y mirada de estadista. Digo, a mí me parece que esa persona indicada, el gobernador Urtubey, me parece que tenemos 2 años más todavía de él acá, pero también es un salteño que va a ir a defender el norte argentino y los recursos de la nación. Bien, unos segunditos porque ya estamos cortos de tiempo. A ver, por favor, rápido, una virada, 20 segundos, 30, por favor. Argentina, desde el general San Martín es federal, desde el general Belgrano es federal, desde el general Martín Miguel de Güemes es federal. O sea, por cuestiones de poder pasa a ser unitaria y hay que insistir con la regionalización de los recursos, hay que insistir con el norte grande, con diputados a la nación que conozcan el interior de la provincia de Salta y la representen el norte grande. En nuestro caso, el candidato a la nación es Sergio Soleavi, y en el caso de la provincia, como bien se dijo, es tripartita, tiene todos los recursos y la posibilidad de un corredor bioceánico. Y luchar por el federalismo es una gran tarea para ejercerla hoy y tiene que ser con premura, ¿no?, en lo nacional y provincial. Sí, por favor. El tema es así. Esta provincia parece que hubiera estado gobernada por nadie en los últimos 20 y pico de años, donde Romero y Urtubey han reproducido la pobreza. El modelo económico ha destruido la producción petrolera en el norte, porque se la han dejado en manos privadas que no invirtieron un peso. Estamos octavos en producción de petróleo. Es un desastre en el norte de la provincia porque hay un modelo económico defendido por estos gobiernos. Esto que yo señalaba, que la gran propiedad no paga nada, ¿no es cierto?, de impuestos. ¿Por qué no paga nada? Porque ha estado con el poder político, reproduce la pobreza. ¿Por qué entregaron Salta Forestal por 64 años a título gratuito, 350.000 hectáreas que son de todos los salteños, y no las pusieron a producir para que la reinversión de esa riqueza nos haga salir de pobres? Aquí todos los que gobiernan dicen, yo no fui, la provincia es una provincia estructuralmente pobre. No, hace falta otros intereses sociales, la clase trabajadora, para gobernar de otra manera y empezar a salir de pobres. Bien, sí, Ricardo. Siempre tratamos de almorzarnos a la cena, ¿viste? O sea, no hemos pasado la elección esta, ya estamos hablando de la que viene, digamos, quién va a ser candidato. Yo, mira, si daría una opinión y si se la doy al gobernador, es gobernador, gobierne bien estos 2 años que quedan. Y si le tengo que dar, para no hablar únicamente del gobernador, la opinión al intendente, que también muchos dicen que viene perfilado para ser el próximo, es háganlas bien las cosas ahora. ¿Cómo va de acá 2 años? Creo que hace mal. Apuna también esa idea, digamos, de empezar a trabajar para lo que viene. Hay que trabajar y gobernar. Y yo creo que Juan Manuel Urtubey tiene una enorme responsabilidad. La responsabilidad de transformar muchas de las cosas relativas a la salud, a la desnutrición, a la educación y demás. 2 años en la vida de la gente es una enormidad, es tremendo. Y lo que puede pasar en el país en 2 años es muchísimo. Bien. Sí. Hay una frase que dice, obras son amores y no buenas razones. Y yo creo que hay que gobernar en el momento que a uno le toca gobernar, hay que legislar en el momento que te toca legislar. Comparto con Ricardo, quedan 2 años, yo creo que el gobernador tiene una gran oportunidad en estos 2 años, obviamente, de hacer las cosas como corresponde, porque a cualquier salteño nos gustaría tener, obviamente, un presidente salteño pensando en nuestra región. Pero personalizar hoy a 2 años me parece que es muy apresurado, hay que hacer las cosas bien hoy y sembrar para el futuro. Bien, Susana. Creo que coincido con Roberto en esto de que no habría nada mejor para equilibrar el mapa de la Argentina, poner a alguien que haya padecido el ser del interior profundo del país. Y digo padecer de ser del interior profundo porque esta política nacional que siempre ha mirado desde el puerto y los demás hemos sido realmente relegados, y ser un gobernador
que ha tenido que ir peleando paso a paso cada conquista, me muestra que tiene una férrea voluntad de crecimiento, que tiene profundo compromiso federal, y esto podría significar realmente el cambio político que la Argentina necesita, empezar a tener un gobierno nacional, pero con sentimiento federal. Bien, les agradecemos muchísimo la visita. Nos queda mucho por hablar, hagas una segunda parte. Vamos a tener que hacer. Nosotros a ustedes les decimos gracias también por la compañía. Los invitamos a acompañarnos el próximo martes seguramente también. Van a estar acá más invitados y más voces críticas para compartir. El República Design, que nos ha ambientado el programa. Muchísimas gracias también. Ha sido un placer. Buenas noches.